¿Qué nobleza tiene este retrato de un plebeyo, de un bufón, para encontrarse en una sala de retrato de corte y ser casi el que más deslumbra? Antonio Moro fue el creador de esta imagen, de un retrato de cámara, de un retrato de corte, en el que Pejerón es precisamente casi un paréntesis, un diferente entre los iguales. Para explicar un cuadro así hay muchas vertientes, pero una de ellas es la propia figura del bufón. Casi en este retrato encuentro la raíz de lo que es la pintura de bufones de la corte española. Realmente son retratos, como en este caso, en que se quita el aparato de la corte y se retrata de verdad a la persona. Y en ese retrato de verdad, de persona, es donde encontramos a Antonio Moro. Antonio Moro, este es su nombre españolizado. Él es nacido en Utrecht, él forma parte de la corte, hace unos primeros viajes a Italia, donde aprende, bebe de las fuentes del arte italiano y, muy importante, de Tiziano. ¿Qué es lo que veo yo de pintura veneciana en este cuadro? Sin duda el estudio de la luz. No tengo una luz incisa, ni derecha ni izquierda, no es una luz teatral, como usaría después el barroco español, es una luz que engloba la figura, que le da su propio espacio. Y me parece muy valiente la postura que utiliza Moro, el encuadre de este cuadro. Está vestido como un cortesano, con jubón, con ricas ropas, apoyada la mano en la espada, la línea de los botones es realmente certera, es decir, nos muestra el vientre bajo, la caída de la silueta de este personaje, y es un poquito más corto de piernas, pero con la mirada noble. Lo que yo veo en este personaje es una cabeza inteligente, una mirada inteligente, sí que tiene una cierta deformidad, podemos ver que quizá los miembros inferiores son un poco cortos, pero lo más llamativo es la hemiplegia en la mano derecha. Lo que tenemos en primer término es ese brazo un poco inútil, recogido, girado, como protagonista. No solo no intenta encubrir el defecto, sino que lo utiliza como eje de la pintura. Ese brazo que en la mano recogida sostiene una baraja de cartas, como símbolo de aquello que es su oficio, de juegos, de divertimento, pero también como símbolo de muchas más cosas. Es el único toque de color de la pintura. Tenemos una pintura absolutamente en blanco y negro, con una gama de pardos riquísima, y solo tenemos el toque de color en esas 3 o 4 corazones del 6 de corazones que vemos en la baraja. Y ese toque de color nos lleva a su defecto. El colorido fue una de las principales dificultades de mi restauración. El fondo del cuadro estaba muy repintado, con mucha pintura encima, estaba muy velado por barnices, con lo cual marrones, verdosos, negros estaban absolutamente igualados y no podíamos captar toda esta luz y espacio que rodea la figura. La decisión fue entonces limpiar. Pude hacer una restauración rápida, sencilla y adecuada, y realmente es una restauración de esas que siempre te mides con el cuadro y acabas hablando con él, ¿no? Para mí es un retrato magistral, no necesita silla en la que apoyarse, mesa, cortina, nada, es simplemente un personaje colocado en el vacío, casi tan sabio como Pablo de Valladolid de Velázquez. Cuando Antonio Moro pinta este cuadro, lo pinta prácticamente sin recursos, no tiene color, no tiene espacio, no tiene dónde agarrarse, y yo en mi restauración me encontré igual, en un inmenso vacío, no tenía dónde agarrarme, no tenía espacio, y solo la confianza en el pintor, la confianza en que él había diseñado un espacio que me iba a salir debajo de tanto repinte, me invitó a la limpieza, y efectivamente con la limpieza se encuentra una sombra proyectada del personaje sobre el suelo, una diferencia entre pared y suelo, un pequeño espacio que le rodea, que ustedes pueden captar perfectamente cómo la luz rebota en su hombro derecho y en todo su lateral derecho, esa luz que parece que le engloba por detrás. Es un cuadro difícil de limpieza, por esto que le digo que tiene pocos tonos y hay un casi absoluto oscuro y un absoluto blanco. Siempre sabemos que los colores oscuros, pardos, son tierras que se alteran químicamente más con el tiempo, que suelen oscurecerse más, mientras que aquello que tiene blanco, en este caso todavía se utilizaba blanco de plomo, se conserva en perfecto estado, tal y cual Antonio Moro lo dejó en el momento de su pintura. Mi limpieza tuvo que jugar a limpiar
un poquito menos los blancos para dejarles ese paso de tiempo por encima y limpiar un poco más intensamente las sombras, que además de repintadas, pues habían sido cargadas de hollines, de palacio, de barnices sucios y de un montón de detritus que se iban almacenando. Siempre que bajo a verlo, siempre que paso por la sala, siento un cierto orgullo. Y realmente me ha permitido volver a encontrar a Antonio Moro como un excepcional retratista, como el personaje que realmente fue maestro directo de Sánchez Cuello, del cual tenemos un retrato también en esta sala. Bartolomé González también aprendió mucho de él, y toda esta técnica del retrato cortesano español llegó hasta nuestro magnífico Velázquez. Creo que Antonio Moro en este retrato consigue una maestría absoluta en espacio, en luz, en técnica pictórica y sobre todo en tratamiento psicológico del personaje. Muchas gracias.